Una de ellas tiene que ver con esas discusiones que desde el punto de vista como amigos, como profesionales, hemos tenido siempre. Me dice Guillermo León Pantoja, que es el compañero con el que se trabaja en Contrastes. Me decía entre otras cosas hace 2 días, que tenía un intercambio con Moisés de Correos acerca de una situación que se está presentando con la violencia de jóvenes. Y Moisés planteaba el hecho de volver otra vez al ejercicio de darnos trompadas. Eso nos costó como unos 3, 4 intercambios de correo. Y Guillermo me decía, escribe que parece que estás como en una conversación amorosa con Moisés. Me había alejado en ese momento del trabajo, desde el punto de vista periodístico, porque me pareció interesante la propuesta de Moisés. Hoy se convoca al municipio de Soledad a través de la Academia de Historia. Cuando hablo del municipio no me refiero a las 700.000 personas que habitamos a Soledad, pero al menos a una pequeña parte de ella. Y estamos aquí donde estamos. Al parecer, la gente que se interesa por la historia del municipio o por el municipio mismo. Hacer historia implica una rigurosidad de la investigación. No se puede asumir una actitud irresponsable de escribir lo que a uno se le venga en la mente. Eso de pronto se puede dejar para la literatura, pero la historia es muy rigurosa. Es una investigación científica del transcurrir del tiempo. Y mencionaba ahorita al portal Contrastes para referirme al ejercicio del periodismo. Los periodistas escriben la historia diaria de sus imágenes. Lo que hoy es noticia, mañana es un referente histórico. Y pongo este ejemplo porque nosotros aún tenemos la posibilidad de conseguir historias en nuestras propias casas. A lo mejor no lo hacemos. A lo mejor hemos relegado a los abuelos como unos simples trastos viejos ahí en la casa y hemos sido incapaces, o fuimos incapaces, de preguntarle a los abuelos que tanto sabían de la historia, al menos de la familia de uno. ¿Cierto? Digo esto porque me complace estar aquí y encontrarme con el señor Eliezer Arenilla, una persona que les aseguro tiene más de 90 años. Y son 90 años de historia vivida, no de historia contada. Él puede contar historias. Quienes no conocen al señor Eliezer Arenilla, lo tienen aquí adelante con su camisa roja violada. Y es un elemento con el que se puede enriquecer de la historia reciente de Soledad, al menos la que compete a su edad. El año entrante Soledad va a cumplir 200 años de haber sido elegida a la categoría de villa. Ese título le duró a Soledad más años, no sé, como 43 años por ahí, porque ya para 1856 Soledad ya era reconocido como municipio. Sin embargo, a nosotros se nos educó que Soledad fue elevado a la categoría de municipio por la Asamblea Departamental del Atlántico en el año de 1905, 1910, y hubo una discusión como hasta 1913. Pero Soledad tenía unos corregimientos, Caracolí, La Guada, cualquier parte de Guanajuato, en fin. Cabica es una discusión. Cabica no se sabe si pertenece a Soledad o pertenece al Magdalena. Hay que definir eso. Si el río es
nuestro límite. Todavía eso está ahí en el aire. Sin embargo, ya por la fuerza de la costumbre, Califa, pues, creo que pertenece territorialmente a Soledad. Bueno, cito esto porque hablar de 200 años de historia demandaría un tiempo demasiado largo, pero hablar de nuestro presente, mientras Moisés estaba en su intervención, recordé a David Sánchez Julián. David Sánchez Julián, él tiene un documento, se puede buscar en YouTube, que se llama Ser felices con lo que somos. Esto para referirnos a nuestra identidad, para referirnos a lo importante que es todavía decir Arajo que es Soledad. En Barranquilla, cuando los amigos me decían, ¿tú eres soledeño? Claro que sí, y nací con el perdón de la palabra, nací con el culo de Soledad, porque se nos ha educado que Soledad es un pueblo de maricas. Y como no tengo ninguna debilidad de ese tipo, siempre le decía a mis amigos en la universidad, sí, nací en Soledad y con el culo en Soledad, y digo Arajo. Y desde el punto de vista profesional, cuando me presentaban a alguien y me hablaba de Soledad, me decía, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Soledad, soy el hijo de la Mona. La Mona, y que todos conocieron a mi difunta madre, era un referente a nivel de la culinaria, y no solamente para Soledad, lo fue para el departamento y para otras regiones, porque yo tuve la oportunidad de asombrarme con gente de otros departamentos que habían ido a la mesa de la Mona a comer. Eso va haciendo que uno como persona reafirme su identidad. Todos nos sentimos orgullosos de nuestros padres, de nuestras madres, pero cuando hablamos de la identidad, eso hace que uno la reafirme más. En mi caso tenía doble compromiso, sentirme orgulloso de ser el hijo de la Mona, pero también reafirmar la identidad cultural de Soledad. Hay una discusión en Soledad y es en torno a la población. Se dice que la minoría de los nativos de Soledad, que la minoría de la población de Soledad somos los nativos. Eso habría que mirarlo desde un punto de vista de investigación en la registraduría mínima. Creo que fue el año pasado, hablaba con Rafael Parodi, el arquitecto Rafael Parodi, y él me decía que él no nació en Soledad. Rafael vive en el barrio pobre, pero me dice que tenía más de 40 años, Rafa, de estar viviendo en el barrio pobre, pero sus hijos nacieron en Soledad. O sea, Rafa es uno solo, no sé cuántos hijos tenga, pero mínimo tiene 2 o 3. Entonces, Rafa, que cuando no nació en Soledad, vino aquí muy niño, sus hijos nacieron en Soledad. Ese crecimiento poblacional de Soledad de manera desplanificada, que ha convertido a Soledad en el gran tugurio del país. Soledad es un gran tugurio, nos duele aceptarlo o no, pero esa es la verdad. Es un tugurio que parece ser a nadie le interesa. Sin embargo, esa población desplazada, la más reciente, hablar de la población desplazada por problemas de violencia en el país, no se desempeña en unos 10, 15 años. Esa población desplazada también ha echado frutos en este municipio. Y si nos vamos a los barrios que fueron construidos a través del sistema de las urbanizadoras, esos barrios mínimos tienen 30 años
como mínimo. En esos barrios no solamente llegó gente de afuera, también gente nativa de Soledad o del centro histórico de Soledad se fue a vivir a esos barrios. Pero como estamos hablando de la gente que llegó de otro lado a esos barrios, y estamos hablando de un tiempo, y hemos estimado que ese tiempo es aproximadamente 30 años, en ese tiempo y en esos barrios ha nacido otra generación que nació en este territorio y por lo tanto es una nueva generación de soledeños, sean hijos de padres del interior del país, hijos de padres de Bolívar, de Córdoba, de cualquier departamento del país, sean jóvenes que en su casa sus padres aún puedan desayunarse con una changua, si es que son de allá de Bogotá, pero que ellos han crecido rodeados de una cultura diferente a la de sus padres. Aquí les voy a poner un ejemplo. Hay una muchacha de apellido Cerda, si no me equivoco, nativa en Soledad, y sus padres le dicen a ella que por qué tiene que decir Araujo. Y como es una mujer profesional, le dice a sus padres, es que yo nací en Soledad, yo no tengo por qué hablar con el acento paisa, yo nací en Soledad, mis amigos son soledeños. Eso determina que el territorio es importante, es importantísimo. No importa de dónde haya llegado mi padre o mi madre, lo que importa es el lugar donde nací. Aunque hay una canción que dice que no importa dónde se nace, sino dónde se muere. Pero eso se lo dejamos a los violentos. Sin embargo, cuando hablamos de esos aspectos que les cité ahorita, es para referirme a la importancia del sentido de pertenencia. Moisés decía que en Barranquilla la gente cuando le preguntan ¿dónde vives? Dice, yo vivo por tal parte. A lo mejor a nosotros nos preguntan ¿dónde vives? Y yo digo, yo vivo en tal calle, tal carrera, tal barrio. ¿Cierto? Tengo un concepto de ubicación más preciso que el otro. Es una ciudadana. Eso es un elemento importante para reafirmar nuestra identidad. Y en este ejercicio que se viene haciendo en Soledad, sin acompañamiento de la parte institucional, como es el orden administrativo, no podemos decaer con o sin ese acompañamiento. Porque en Soledad se vive otra triste realidad. Nuestros concejales, la gran mayoría vive en Barranquilla. Aparte de que no son de aquí, viven en Barranquilla. No tributan en Soledad. No tributan en Soledad. Viven en Barranquilla. Y por lo tanto, los problemas de Soledad no les pueden interesar. Así de sencillo. No les pueden interesar. Pero el que vive en Soledad, y estoy refiriéndome a esa dirigencia política, los que viven en Soledad, tristemente, hay que aceptarlo, tampoco les importa Soledad. Eso es algo que nos debe preocupar a nosotros. Si no lo hacemos con esa gallardía que implica el tratar de transformar una sociedad a la que se le ha metido en la cabeza que es un pueblo de corruptos, y tal parece que lo estamos aceptando, de que somos un pueblo de corruptos, porque nos están generalizando. Eso es peligroso para los jóvenes. Que el joven crezca
con esa concepción que él es corrupto también. Es aceptar que el muchacho se vuelva un delincuente de cuello blanco. Es aceptar que el muchacho aspire a ser concejal del municipio, aspire a ser alcalde del municipio, no para contribuir con su desarrollo y bienestar, sino para enriquecerse desde el punto de vista personal. De muchas veces los términos hacen carrera. Soledad es víctima de una dirigencia local que le ha permitido, aquí voy a entrar al blanco de la famosa discusión que siempre he tenido con Moisés, Soledad es víctima de una dirigencia local que le ha permitido a unos depredadores políticos de Barranquilla, a través de una guerra mediática, indicarnos de que todos somos corruptos. Soledad es el pueblo de la corrupción. Ustedes miren el Heraldo de Barranquilla, desde que se montó el charco con la alcaldesa que tenemos, el Heraldo jamás ha sacado ninguna noticia negativa desde el punto de vista de la corrupción, tanto la de Chávez como la de la señora Elsa Noguera, abonándole las cosas buenas que también puedan tener. ¿Y sabe cuál es la razón? Chávez creo que es socio de Heraldo. El aeropuerto era el aeropuerto internacional de Senegal. ¿Por qué? ¿Quién era Ernesto Portillo? Un ingeniero que pasó en el avión, le conducía otro alemán y se estrellaba en el barrio de Prado. Siempre aviones. Así es. El Consejo Distrital de cada línea iba a intervenir al Ernesto Portillo por la basura, porque el Consejo de Barranquilla y no el Consejo de Bueno, General. es más, señor Reyes, es más, la aeronáutica civil, al comienzo de este año, cuando vino a tocar el tema del aeropuerto Ernesto Cortizos, no tuvo en cuenta la autonomía territorial, no fue invitado al alcalde de Soledad. Eso salió en la prensa, eso no son inventos míos. Entonces, eso creo que nos permite a nosotros, en este ejercicio, no de señalamiento a la final, de si son buenos o malos, pero sí en lo preocupante, que a nosotros nos están señalando desde afuera. Y eso tiene un propósito. Ya Moisés ha tocado aquí algunos de esos puntos. Y tiene un propósito, el de volvernos invisibles ante el mundo. Ante el mundo. Aún tenemos la fortuna de que somos visibles por nuestra cultura, por Pacho Galán, por Alcia Costa, por Checo Acosta, en fin, por toda esta cantidad de valores que son los que realmente nos identifican y sacan la cara por el municipio. Y cuando hablamos de responsabilidad, nosotros no nos podemos exhibir de esa culpa. Muy bien lo decía el señor Eliezer, hemos sido permisivos con todo lo que ha sucedido en el municipio de Soledad. Y para que los cambios se den, no solamente el camino son las armas. Los cambios se dan en la medida que somos capaces de pensar, en la medida que somos capaces de masticar bien antes de tragar. Y al parecer nos da miedo pensar. Nos da miedo
reventar ciertos mitos, enfrentarnos a ciertos personajes, entre comillas, senadores, industriales, que olímpicamente montan sus autos en el municipio, nos contaminan y tampoco pagan, porque hay una dirigencia política que no tiene sentido de pertenencia. No tiene sentido de pertenencia. Y cuando hablamos de política no hablamos de ángeles, hablamos de hombres de carne y hueso que están tentados también por el enriquecimiento. O sea que no estamos hablando de ángeles. Y podemos citar ejemplos en el país de ciudades que están desarrolladas. Medellín. Los paisas no elaboran proyectos en pesos, sino en dólares. Pero los paisas le invierten en su ciudad y están robando en dólares. Aquí no. Aquí hemos depravado nuestro presupuesto. Y no me refiero solamente al presupuesto municipal, al erario público, no solamente me refiero a eso. Aquí hemos depravado nuestro presupuesto cultural. Aquí, en Soledad, creo que hay una tarea en la que no se puede desfallecer. Nosotros debemos entrar en el camino de la educación. El trabajo que se hace a través de los grupos de danza, eso son cosas muy individuales. Pero si queremos realmente fortalecer el sentido de pertenencia y concretamente la identidad cultural, se tiene que llevar hacia las aulas escolares. Se tiene que educar a los jóvenes de manera formal sobre su cultura. Y no es una locura de Castañeda. Yo vengo planteando en Soledad hace como 20 años que se debe institucionalizar una asignatura o una cátedra, como le quieran llamar, que esté relacionada con la cultura, que se llame la cultura de Soledad, como quieran llamarlo. Porque la cultura es el fundamento de la nacionalidad, así lo establece el artículo 70 de la Constitución. Y si la cultura es el fundamento de la nacionalidad, por ende, es el fundamento de la municipalidad. Colombia no es el simple mapa. Colombia es el conjunto de 1000 y pico de municipios, ¿cierto? Somos como 1000 y pico de municipios, no sé exactamente el pico. Pero Colombia no es el simple mapa que tenemos. Es un país con una diversidad cultural y étnica. Y esa es la razón por la que en la Constitución del 91 se establece que la cultura es el fundamento de la nacionalidad porque tiene un propósito, ¿cierto? El de poder convivir de manera pacífica con nuestras diferencias étnicas y culturales. Soledad es como un micro país. Aquí encontramos negros, yo tengo uno al lado mío, cachacos, de todo lo que tenemos aquí en Soledad. Pero somos como un micro país. Y no significa que vamos a imponer nuestra cultura a la gente que vino de otros lados. Pero sí debemos formar a sus hijos que nacieron en este territorio bajo los preceptos culturales de este territorio. Porque debemos respetar a la familia que vino de Córdoba y que su comida, digamos algo así, tiene que estar acompañada con el suero, que entre otras cosas es delicioso. Pero si estamos en la obligación de educar a los niños bajo los preceptos culturales de la identidad de su, no imponer, educar. El año entrante celebramos 200 años de esa condición de ser niño. Y ojalá
el municipio, los habitantes del municipio, nos podamos apropiar de esa fecha y durante todo el año generemos acciones que permitan al menos iniciar un proceso diferente para que nos podamos dar cuenta todos, incluyendo la administración, incluyendo a concejales, a los padres de familia, a todo el mundo, que es importante reafirmar nuestra identidad. Quiero agradecerles a ustedes por la atención prestada a la Academia de Historia por haberme concedido este espacio. Bueno, muy bien, el profesor de Artes Plásticas y periodista Fernando Castañeda García, el hijo de la... Continuamos con este importantísimo evento donde estamos conociendo la verdadera historia de nuestro municipio con los disertadores ya conocidos. A continuación, el doctor Fernando Ferrer, historiador, ingeniero químico, abogado, quien le toca el turno en este momento.